Tenemos actualizaciones photoshoperas, varias novedades en la versión 25.11 y también un cambio interesante en la versión beta de Photoshop. Vamos a verlo. La primera novedad que encontramos en esta actualización es el nuevo pincel de selección, que hasta ahora estaba en la versión beta y que ha llegado en tiempo récord a la versión final. Ya hablé de esta herramienta en un vídeo que hice con la versión beta, pero haré un resumen muy rápido. Simplemente es una herramienta de selección que utiliza un pincel, es decir, yo pinto con este pincel y si ahora cambiase a otra herramienta, vería que esta superposición magenta realmente es una selección. Lo que pasa es que cuando estoy en esta herramienta, el pincel de selección se muestra de color magenta. Puedo cambiar, por cierto, el color desde aquí arriba. No tiene mucho más, puedo añadir, que es lo que estaba haciendo, puedo restar con este botón o bien desde añadir con la tecla Alt u Opción, puedo variar la opacidad, la dureza y el tamaño y ya está. No se puede cambiar la forma de la punta del pincel, no se puede utilizar sensibilidad a la presión, al menos por ahora, no se puede intersectar, o sea, puedo añadir o restar, pero no puedo crear intersección de trazos. Es bastante limitada, pero bueno, crea selecciones de una forma muy simple. Si quiero quitar lo que se ve aquí, igual que haría con cualquier selección, vengo a deseleccionar y lo quito. Y por cierto, si creo una figura cerrada, me rellena el interior. ¿Qué uso tiene esto tan extremadamente simple? Pues yo entiendo que lo han creado como acompañante del relleno generativo, básicamente. Por ejemplo, si quisiéramos eliminar esta guitarra, más fácil que hacer una selección con el lazo es ir pintando con esta herramienta, que además me permite soltar y luego retomar el trazo, lo cual es más fácil que si lo haces con la herramienta lazo. Una vez lo termine, se cerraría si lo hubiera hecho de un solo trazo, si no, pues me va a tocar pintarlo todo por dentro, pero tampoco es un gran problema. Y cuando he terminado podría hacer clic aquí en relleno generativo y esperar que me elimine este elemento. Como veis, el resultado es excelente, tengo mis 3 variaciones. Podría haber intentado hacerlo con la herramienta quitar, pero la parte del pelo habría sido complicada. No obstante, al final del vídeo, atención, porque veremos algo que tiene que ver con la herramienta quitar. Bueno, siguiendo con esta misma herramienta, supongamos que aquí esto de mirar tabletas está muy mal, hay que fomentar la lectura, entonces le pongo aquí que me ponga un libro. Bueno, todo esto ya existía, simplemente estoy usando el pincel de selección para crear la selección. Y ya está, se acabaron las malvadas pantallas y ahora tenemos en su lugar aquí un maravilloso libro. La siguiente novedad no es realmente una novedad, es algo que añadieron en una actualización anterior, pero veo que lo han vuelto a publicar en la información de la nueva versión como si fuera una novedad, así que antes de que alguien me lo diga, lo explico. Se trata del pincel de ajuste. Sin embargo, si lo vienes a buscar aquí, dirás, ostras, pero si no está el pincel de ajuste. Bueno, parece ser que el cambio que han hecho es adjudicarle su propia parcela de tierra aquí en la barra de herramientas, porque deduzco que la herramienta no la estará usando ni el tato y quieren, bueno, volver a decir que la han introducido, darle un espacio privilegiado aquí, lo que sea, para ver si alguien pica en lo que a mí me parece una de las peores ocurrencias que han tenido en Photoshop jamás. Así que yo lo único que haría con esta herramienta es venir a edición, barra de herramientas, localizarla aquí a la izquierda, arrastrarla aquí, decirle hecho para que desaparezca de la barra. Y vaya, no me ha desaparecido, se resiste. Pensaba que me quedaría con el icono de los 3 puntos. Bueno, pues lo que vamos a hacer es desactivar lo de los 3 puntos, hecho, y ahora sí, adiós pincel de ajuste, espero no volver a verte nunca más. Otra novedad que estaba en la versión beta y que ahora llega a la versión normal son las viñetas y numeración para capas de texto. Por ejemplo, tengo aquí esta capa de texto. Supongamos que quiero que esté numerado o con guiones. Pues muy fácil, vengo aquí a propiedades, bajo hasta viñetas y numeración y como veis puedo hacer clic aquí para colocar un guión que luego puedo configurar desde aquí debajo. Esto, por cierto, también está en la paleta de párrafo, pero quizá es más accesible desde propiedades. No solo eso, sino que puedo también ponerle numeración e incluso podría venir a la propia herramienta texto, seleccionar parte del texto, por ejemplo estas 2 líneas, ahora pulsar tabulador y con esto, como veis, creo una especie de indentación que tiene su propia numeración o sus propios guiones o lo que yo quiera colocarle aquí, de forma que nuestras listas queden como las queramos estructurar. La barrita de tareas contextuales sigue aumentando sus funciones. A partir de ahora nos permitirá controlar también características de una forma vectorial. Por ejemplo, vengo a esta herramienta vectorial, me aseguro de crear una forma y veréis que ahora características que normalmente estaban aquí arriba las tengo replicadas también aquí abajo para mayor comodidad o confusión. Esto ya al gusto de cada cual. Bueno, puedo modificar esto
y según la herramienta o la forma que haya utilizado, dispondría aquí de otras características. En el caso de la herramienta polígono, podría desde aquí cambiar el número de lados, podría incluso modificar la relación de estrella para crear este tipo de forma, redondear los vértices, en fin, bueno, esto ya depende de la herramienta. Más funciones para esta barrita, que lo que contiene básicamente son atajos a otras funciones de la interfaz. Otra característica que estaba en la versión beta y ahora llega a la versión final es la función generar imagen, a la cual podemos acceder desde edición, generar imagen, o bien desde la barra de herramientas, yendo al final mediante este icono. Aparecerá esta ventana que nos ofrece varias ventajas respecto al relleno generativo normal. Lo principal es que generar imagen utiliza Adobe Firefly 3, la versión más moderna del modelo, y además nos permite indicarle efectos desde aquí, así como suministrarle una imagen de referencia o elegir una de las que nos propone aquí. También podemos elegir una de estas sugerencias para que nos rellene el prompt si queremos hacer algún experimento, indicarle si quiero que sea arte o fotografía. Bueno, le doy a generar y acelero esta parte. Y aquí tenemos nuestros tres resultados, nuestros tres tristes tigres, parece un trabalenguas esto. Parece una capa de relleno generativo normal, pero no, porque si os fijáis puedo modificar la imagen de referencia e incluso podría asignarle un efecto diferente. Por ejemplo, vengo a técnica, pintura acrílica, le vuelvo a dar otra vez a generar y acelero esta parte. Y obtengo otros tres resultados, en este caso con esta técnica, cosa que no se puede modificar en el caso de una capa de relleno generativo creada de forma normal a partir de una selección. Más cositas que vienen de la versión beta, en este caso mejorar detalle. ¿De qué va esto? Bueno, primero tengo que crear una capa de relleno generativo, para lo cual voy a utilizar primero la nueva herramienta del pincel de selección. A continuación hago clic simplemente aquí en relleno generativo. Y obtenemos tres resultados. Aquello típico que nos pasaba en cierta época de la que no queremos acordarnos, donde conocías a la gente con mascarilla y no sabías realmente qué cara tenía. Bueno, independientemente de la cara que tenga esta señora, es posible que detectemos que el resultado no tiene la definición que querríamos. Aquí es donde podemos hacer clic en este icono que indica mejorar detalle, voy a hacer clic, lo cual aplica, por lo que tengo entendido, el algoritmo de la super resolución para crear este resultado que estáis viendo. Estoy haciendo el antes-después. Además lo aplica como una nueva generación, con lo cual no perdemos la generación original. Sinceramente no hace milagros, pero bueno, quizá en algún caso pueda redondear un poquito el resultado. Por cierto que esto solo estará disponible en generaciones mayores a 1024 x 1024, en generaciones más pequeñas no estará disponible esta opción. Por último, en lo que respecta a esta actualización, dos detalles. En primer lugar, dicen que ahora en ajustes, los ajustes individuales, ajustes únicos, como le llama aquí, aparecen en primer lugar. No me acuerdo, pero deduzco que antes debían estar debajo de los preestablecidos. En fin, nuestra vida no cambiará mucho. Y por otro lado, el generador de imágenes, que creo que antes estaba por aquí, ahora lo han incorporado en automatizar plugins de generador, recursos de imagen. Esto es una función de la que hablé hace muchísimo tiempo, para que según qué nombre le pongas a la capa te pueda generar automáticamente un archivo de imagen. Bueno, una historia que ya existía, pero la han cambiado de lugar en el menú. Bueno, y con esto completamos las novedades de la versión 25.11 de Photoshop, por lo menos hasta donde yo sé. Pero no hemos terminado, porque en la versión beta, que actualmente es la 25.12, encontramos un par de novedades que me han parecido francamente interesantes y que quiero mostraros. Las dos tienen que ver con esta herramienta, la herramienta Quitar, que antes os comentaba al principio del vídeo que no me habría servido para eliminar la guitarra porque no es tan potente. La herramienta Quitar utiliza inteligencia artificial, pero no inteligencia artificial generativa de la que gasta créditos, para entendernos. O no la utilizaba hasta ahora, porque fijaos lo que nos ha aparecido aquí arriba, un desplegable donde puedo seleccionar auto para que la herramienta decida, o bien indicarle si quiero usar siempre IA generativa o no usarla nunca, que es lo que hacía hasta ahora y lo que voy a utilizar en primer lugar para que veáis la diferencia. Voy a crear una capa vacía para trabajar de forma no destructiva, con la capa muestrear todas las capas activada y la casilla quitar después de cada trazo desmarcada. Y voy a pintar alrededor de la guitarra, como hacía al principio del vídeo, para intentar eliminar este elemento. Trazo una forma cerrada, con lo cual me la autorrellena al terminar, y ahora tengo que pulsar intro ya que había desmarcado esta casilla. Pulso intro, me funciona de forma tradicional y bueno, me hace aquí un estropicio monumental. Pulso control Z. Ahora voy a venir aquí y le voy a decir usar siempre la IA generativa, o directamente lo voy a poner en auto, porque ya he probado varias veces y veo que en este caso siempre se activa, es lo bastante inteligente, para detectar que tiene que usar el relleno generativo. Bueno, otra vez lo mismo, pulso intro. En este caso seguramente tarde un poquito más porque está usando el relleno generativo, pero el resultado realmente valdrá la pena porque será mucho mejor que el anterior. Aquí tenemos el resultado que, como veis, no tiene nada que ver con lo que teníamos antes. Ha quedado un residuo aquí, podría modificarlo, pero bueno, ya veis cómo queda. Preguntas que surgirán al ver esto. La primera, ¿y si es relleno generativo no tendría que darnos tres versiones?
Por lo que he leído, sí que genera 3 versiones, pero la magia de la inteligencia artificial automáticamente decide cuál es la mejor, con lo cual de momento no podemos ver las otras 2. Y si está generando 3 versiones bla bla bla, ¿nos descuenta créditos? Pues sí, por lo que he podido comprobar, cada vez que la herramienta use el relleno generativo nos descontará un crédito generativo. Esta es la primera de las novedades de esta herramienta que quería comentar. La otra la voy a mostrar con esta imagen. La otra es el botón encontrar personas en el fondo. Esto es el fin de los photobombers, como le llaman en inglés, ¿no? El que se te cuela en la foto y te la arruina, o uno que pasa por detrás. Ya que, por ejemplo, en esta foto, donde el protagonista, obviamente, es este chaval tan molón con su cámara, el protagonista es él, y todos estos que están aquí de fondo, básicamente son teloneros de la vida que están estorbando. Bueno, hago clic en encontrar personas en el fondo, ¡pum! Ya las ha detectado. Ahora pulso Intro, Enter, para que las elimine. Decidirá la herramienta si quiere usar el relleno generativo o no. No veo que lo indique claramente qué es lo que selecciona. Yo entiendo que ahora lo hará con relleno generativo porque está tardando más de lo que tardaría en el modo normal, digamos. Y aquí tenemos el resultado. Se ha cargado a toda la gente que teníamos antes. Tendría que haber creado una capa vacía para hacerlo de forma no destructiva, pero bueno, ya ves que aparentemente esta herramienta funciona bastante bien. Y ahora sí, eso ha sido todo. Si os ha gustado, agradeceré que dejéis un buen me gusta. Muchas gracias a los socios y socias photoshoperos por su apoyo y nada, hasta la próxima.